Llega el momento del análisis necesario. Ese análisis de la mano de los expertos detrás de la razón. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, está de visita en Turquía, una visita estratégica por demás, tomando en consideración los intentos estadounidenses de desestabilizar la zona de Asia Occidental. Y esto pasa inexorablemente por desestabilizar a Irán, por derrotar a Irán de manera integral. Sin embargo, Estados Unidos definitivamente no ha aprendido la lección. Cada vez que ha buscado la confrontación directa con Irán, ha perdido, y ha perdido de manera humillante. Por otra parte, otra artimaña estadounidense aprovechando el servilismo de Europa. ¿De qué se trata? La Unión Europea ha declarado al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como si fuera un ente terrorista. Para muchos, un error de grandes proporciones para Europa. Esto lo vamos a poner sobre el tapete hoy detrás de la razón. Les saluda Carlos Alonso, nuestro equipo está preparado, los especialistas están listos y así comenzamos. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, de visita oficial en Turquía, asegura que su país y Turquía mantienen y mantendrán prósperas relaciones bilaterales, en base a intereses comunes muy bien definidos. Irán y Turquía han sido y son vecinos y amigos, tanto en tiempos buenos como malos. La historia de las relaciones entre ambos países a lo largo de muchos siglos siempre ha sido amistosa y fraternal. En acontecimientos recientes, especialmente durante la agresión militar del régimen sionista contra la nación iraní, así como en la reciente operación terrorista de enero, dirigida desde el extranjero por agentes israelíes, nuestros amigos en Turquía siempre nos han apoyado y acompañado, y las autoridades turcas han adoptado posturas muy valiosas y basadas en principios. En cuanto a las recientes amenazas de Estados Unidos de una posible agresión militar a Irán y la propuesta simultánea de nuevas negociaciones, Araghchi expuso claramente la postura de Teherán. La República Islámica de Irán siempre ha adoptado una postura responsable en el uso de las herramientas diplomáticas para asegurar los intereses nacionales y preservar la paz y la estabilidad regionales. No estamos dispuestos a aceptar dictados ni imposiciones bajo ninguna circunstancia. Experiencias anteriores han demostrado la falta de honestidad y de buena fe de Estados Unidos en las negociaciones. Sin embargo, Irán está dispuesto a participar en cualquier proceso diplomático que sea significativo, lógico y justo y que tenga en cuenta nuestros intereses y preocupaciones legítimos y legales. Por su parte, el titular de la diplomacia de Turquía denunció las provocaciones del régimen sionista para desatar una nueva confrontación bélica en la región de Asia Occidental. Observamos que Israel intenta persuadir a Estados Unidos para que lance un ataque militar contra Irán. Los esfuerzos de Israel corren el riesgo de dañar gravemente la frágil estabilidad de nuestra región. Esperamos que la administración estadounidense actúe con sensatez y no permita que esto suceda. Israel debe poner fin a sus políticas desestabilizadoras en la región. La inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, como si se tratara de una organización terrorista por parte de la Unión Europea, es un acto vengativo y carente de legitimidad, producto de la desesperación del ente europeo por no poder someter bajo su control a la voluntad del pueblo iraní. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es una de las fuerzas antiterroristas más eficaces del mundo. El Cuerpo de Guardianes ha hecho un gran trabajo para evitar que los enemigos de Irán ataquen territorio y población iraní, además de impedir actos terroristas por parte de grupos infiltrados que buscan la desestabilización. Esta acción contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica sirve para reafirmar que la Unión Europea actúa como un ente pasivo, sin voluntad propia y subordinado a Washington. A tenor de lo anterior, muchas son las iniciativas que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha llevado a cabo en función de la defensa de Irán. Los planes del enemigo siempre se ven frustrados gracias a la unidad de las Fuerzas Armadas, que incluyen sin duda al Cuerpo de Guardianes. La sinergia existente entre las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán es un valioso capital que debe ser mantenido y fortalecido seriamente. Para los altos mandos militares, la cooperación entre el ejército
y el cuerpo de guardianes es esencial para enfrentar cualquier amenaza o crisis y contrarrestar cualquier desafío. En concreto, entonces, Irán y Turquía optimizando su solidaridad y sus relaciones bilaterales. Por otra parte, Turquía, los pueblos del mundo, pueblos cada vez en mayor cantidad, rechazando definitivamente esta decisión realmente lamentable de parte de la Unión Europea de definir o de considerar al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica como un grupo terrorista. Definitivamente ahí Europa una vez más se ha tornado genuflexo ante una imposición de los Estados Unidos. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados el día de hoy, porque todo esto lo llevamos al análisis de los mejores. ¿Quiénes nos acompañan hoy detrás de la razón? Vamos a conocerlos. En primer lugar, directamente desde Santiago de Chile, estupendo analista internacional y amigo de la casa, Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y junto a Pablo de Santiago de Chile nos vamos a ir a Pasto, en Colombia, para darle la bienvenida a un gran analista político, su nombre Carlos Santamaría. Ambos con nosotros detrás de la razón con este tema que marca la pauta informativa. Comenzamos. Bienvenidos ambos, qué gusto tener la oportunidad de que me permitan acompañarles y sobre todo conocer los puntos de vista bien particulares, bien fundamentados que nos van a ofrecer en los próximos 30 minutos. Pablo, comienzo contigo porque en primer lugar vamos a poner sobre el tapete la importancia estratégica en un momento como este de la visita del canciller Arakchi a Turquía, recibiendo ese respaldo integral de parte del gobierno de ese país vecino ante las sistemáticas amenazas de Estados Unidos sobre un eventual nuevo ataque contra Irán, que Netanyahu, primer ministro israelí, está desesperado porque se produzca. ¿Cómo valoras tú en particular, Pablo, este apoyo en particular de Turquía en este momento? Bienvenido, gracias por estar aquí, Pablo. Gracias a los Carlos, ¿no? Gracias, Carlos Alonso, gracias a Carlos Santamaría desde Pasto. Somos mayoría. Un gran abrazo a ambos. Bueno, frente a tu pregunta, ¿cómo valorar este apoyo en una situación, valga el concepto tan manido en este momento, sí señor, complejo, ¿no? Y ese es fundamental, es valorable, reviste una importancia política, pero también mediática, comunicacional. Es decir, se está demostrando con este diálogo entre los presidentes y diálogo entre los cancilleres. Así es. Y se está demostrando que los países de la región y potencias, como en este caso la turca, no quieren, no desean y le temen también a una guerra impulsada por Estados Unidos y el régimen israelí. Claro. El sostener en las conversaciones, en lo que se declara, que su territorio ni sus bases militares, recordemos que Turquía tiene una importante base militar de la OTAN en su territorio, Incirlik, nos dicen que no serán utilizadas para una eventual agresión contra la República Islámica de Irán, es un compromiso y cumplirlo es positivo. Y si ello no es así, entonces habrá que tomar medidas al respecto de que no se ha cumplido aquello comprometido si eventualmente se lleva a cabo esa agresión. Recordemos que en la agresión de junio del 2025, tanto del régimen israelí como de Estados Unidos, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, apoyó, y lo dijo textualmente, el derecho a la autodefensa de Irán frente al terrorismo de Israel. Incluso comparando a Benjamín Netanyahu con el líder nazi, ¿no? Hoy esa realidad está más vigente que nunca, con el símil duplicado del Tercer Reich, como es el megalómano, este narciso maligno que es Donald Trump. Turquía, la importancia que tiene es que es un actor relevante en la región, tiene influencia en la región, tiene un poder demográfico, económico y militar. Pero, y en este sentido siempre es
necesario darlo a conocer, también tiene acciones que merecen críticas, porque una cosa es decir y otra distinta es hacer. Claro. Y concretar lo que se espera bajo el concepto de profundidad estratégica de la política turca, es decir, volcarse hacia lo que es la región de Asia Central y no los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, de la cual Turquía es miembro desde el año 1952, es importante. Efectivamente, Turquía es parte de esa región. Los cantos de sirena de Europa y de Estados Unidos, Turquía ha entendido que no puede seguir aceptándolo y lo que debe tener es buenas relaciones con el conjunto de los vecinos de la zona. Y ese vecino potente, fuerte, en múltiples aspectos, es la República Islámica de Irán. De ello no queda ni la menor duda. Carlos Santamaría, de Santiago nos vamos a Pasto, Colombia. Carlos, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Dialogar en medio de la desconfianza suprema que representa un individuo volátil, megalómano como Trump, que hoy dice algo y no lo ha terminado de pronunciar siquiera, que ya está haciendo lo contrario. Dialogar de esta manera es sumamente difícil, Carlos, bien lo sabemos, es lógico, ¿no? La República Islámica de Irán nunca se ha negado al diálogo y en esta oportunidad tampoco será la excepción, aunque tenga que ser con el dedo puesto en el gatillo, porque esa desconfianza absoluta de la que hablamos tiene antecedentes de traición y muchos. Te pregunto, Carlos, ¿Estados Unidos está y estará obligado a dialogar con Irán en un momento determinado? ¿Qué circunstancias lo llevarían a este punto y qué tanto deberá exigir en garantías Irán para aceptar ese diálogo? Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Un gran abrazo, Carlos y Pablo. Esta respuesta se basa en dos principios estratégicos. ¿Cuáles son? Primero, Irán ha comprendido que todo lo que haga Estados Unidos e Israel van a ser trampas. Es decir, no tienen la verdad ni en sus ojos ni en su rostro, sino que está en esencia la maldad, destruir, coger al otro, engañar, tener poder. Eso los alienó. Por tanto, frente a esa alienación, la estrategia siempre será, incluso más allá de desconfianza, tener la absoluta confianza que estas personas siempre fallan. Entonces, ese principio ya establece una estrategia fundamental. Lo que tú dices, traición. Es decir, con ellos no se puede dialogar. Lo que se puede es intentar persuadirlos, y aquí viene la segunda parte, que es a través de la fortaleza. Entiendo. Hubo un elemento sustancial para hacer que estas condiciones puedan responderse las preguntas tuyas. La condición esencial es que Irán planteó: aquí no hay ataques preventivos. ¿Quién dijo eso? Claro. ¿Quién creó esa idea? Por supuesto. Aquí lo que hay es guerra. Y esa palabra de una vez debilita al otro. En eso hay que estar muy claro. Por eso, Estados Unidos puede que hoy no se vea obligado, sin embargo, más temprano que tarde, o cambiando incluso el gobierno, tendrá que hablar en condiciones de inferioridad. El hegemón hoy va en descenso y no en ascenso. Y segundo, ¿qué circunstancia va a utilizar Irán? Muy sencillo. Continuará haciendo de su defensa militar la estrategia fundamental de establecer dónde están las bases estadounidenses y además decirle a Israel: cuando ustedes tuvieron que pedir que cesaran nuestros ataques después de su agresión innoble, se dieron cuenta que hoy día va a colapsar el llamado artificialmente Israel. Entonces las condiciones están dadas. E incluso
Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, todos ellos saben que si tienen un militar estadounidense o una base, ellos van a tener que sufrir consecuencias. Lo último, que es tan importante, nunca hay que creer en la prensa y lo que diga. A nivel internacional, estaban planteando que Israel estaba solicitando a Estados Unidos que no atacara. Nosotros sabemos que siempre que ellos digan algo, hay que entender exactamente lo contrario. Así es. Carlos Santamaría, directamente desde Pasto, Colombia. Pablo Jofré Leal desde Santiago de Chile. Pablo, voy contigo, porque para Irán declarar al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica como si fuera un grupo terrorista representa un error estratégico enorme. ¿Qué consecuencias traerá esta decisión errónea de Europa con respecto a Irán y quienes repudian esta decisión que de antemano no tiene ni pies ni cabeza? ¿Qué me dices en este sentido, Pablo? Te escucho. Mira, vieja máxima eso de no tener ni pies ni cabeza, ¿no? Ajá. Porque lo que se está diciendo es que ciertas decisiones no tienen la menor lógica, Carlos. Sí, no tienen coherencia, no tienen sentido. Es completamente absurdo. Y en este caso, para los intereses de Europa y la conducta europea, que más bien debería declarar como organización terrorista a su aliado, a quienes son responsables del asesinato de al menos 200.000 palestinos en los últimos 27 meses. Me refiero tanto al régimen nazi-sionista israelí como a su ejército, ¿no? Esas tropas SS, esos soldados sionistas, esos son los verdaderos terroristas. Pero no lo hace. Primero, porque se trata de una decisión que muestra el carácter servil de los países europeos, tanto al régimen estadounidense como al régimen israelí. Es decir, el declarar como grupo terrorista a un cuerpo armado que es parte de las instituciones base, pilares de la República Islámica de Irán, es un ataque al conjunto de la sociedad iraní. Sí. Europa se ha pasado, como solemos decir, 300 pueblos en declarar como terrorista al cuerpo guardián de la Revolución Islámica. ¿Por qué? Porque ha sido este cuerpo el que ha llevado la lucha contra los grupos terroristas que se supone Occidente, entre ellos Europa, debía combatir. Es decir, es Irán quien permite a Europa vivir en relativa paz al impedir que Daesh, Al-Qaeda y otros grupos, con miembros numerosos, ciudadanos europeos, vuelvan a sus países. El dar estos pasos lo que alienta es simplemente a que la alianza Washington-sionismo-israelí agreda a Irán. Y eso va a tener consecuencias sobre Europa, no solo en la paz regional, donde hay bases militares de los países europeos, sino también impacto en los precios de la energía que tanto le preocupa a Europa, ¿no? Y de lo cual Europa es absolutamente dependiente. Recordemos tres cifras solamente. 20 millones de barriles diarios pasan por el estrecho de Hormuz. 25% del petróleo mundial pasa por esta vía. 20% del gas natural. Y finalmente, 40% de ello va a Europa. Así que se cuide mucho esta Europa de andar declarando al cuerpo guardián de la Revolución Islámica como grupo terrorista, cuando interesadamente lo hacen en virtud de darle pleitesía a su daddy, a su king, a Donald Trump. Al profe que da clases desde su escritorio mientras ellos están sentados en sus pupitres. Así de sencillo. Carlos Santamaría, ya estamos entrando en la recta final. A tu juicio, y partiendo del dicho de que a todo malo le llega su hora de caer y cuando caiga nadie lo va a ayudar, Estados Unidos y el régimen israelí, tratémoslo por separado, en algún momento tendrán que dar uno o varios pasos en falso que acelerarán su caída. Tiene que ser así. ¿Cuáles pudieran ser esos pasos en falso de Estados Unidos a Israel? Vamos a soñar un poquito, que marquen ese fin hegemónico del que tanto han presumido y que tanto daño han hecho. Carlos Santamaría, te escucho. Yo diría que toda la política de Estados Unidos e Israel, que al final vienen a ser lo mismo, porque el sionismo está incrustado en Estados Unidos, es coherente, es muy coherente. Van camino a su destrucción.
son absolutamente coherentes, porque todavía creen que haciendo la destrucción que están haciendo van a obtener poder. Quien se base en las armas es, primero, no solo cobarde, sino que segundo, absurdo porque no tiene poder real. Lo que tiene es la amenaza. El poder solo se logra cuando los pueblos atribuyen a su Estado ese propio poder. Sí. Por eso me parece que los pasos que están dando van a ser 3 como mínimo. Primero, Estados Unidos sigue especulando en todos lados. Ujú. Por ejemplo, están hablando de Groenlandia y al final en Europa se demostraron como personas que no tienen ningún tipo de soberanía ni valentía. La mediocridad Sobre todo valentía. hecha esencia. Mm. Los europeos no tienen eso. El primer paso va a ser que en algún momento lo de Groenlandia cree algún tipo de conflicto. Ese es un elemento, porque seguramente algunos pueden reaccionar. Un segundo paso es que Israel siga amenazando. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que si le responden a Israel y están perdiendo, podrán tranquilamente utilizar su arsenal nuclear. Sí. Olvídense que eso no es factible porque termina Israel desaparecido. Y el tercer punto, que van en los pasos en falso, es creer que hoy día todo el mundo camina frente a las amenazas. Porque decir vamos a atacar Irán, con la fuerza Claro. que estuvo en Venezuela, falso. No entrarán en ningún país porque ellos no tienen la capacidad de invadir ahora. Donde intenten invadir el Líbano, Irán o Yemen o Venezuela o Colombia, será su paso en falso. Yo diría que destruiría el mito de la invencibilidad. Bien, nos queda un minutito, Pablo. En resumen, ¿cómo se verá afectada la región ante un conflicto que Estados Unidos busca desatar contra Irán? Hablemos incluso del mismo Israel. Un minutito que nos queda. Yo diría que se vería afectado en múltiples aspectos, Carlos. No hay un impacto regional, aumento de los ataques del eje de la resistencia en apoyo a Irán, indudablemente. Claro. Habría un efecto contagio con desplazamientos masivos de población, crisis humanitaria, que afectarían a potencias más de los extremos, como Turquía y Egipto, por ejemplo. Efectos en las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, interrupción en el comercio petrolero, especialmente si Irán, que tiene todo el derecho de hacerlo, en virtud de ser agredido, cierra el estrecho de Hormuz, lo que elevaría el precio global del gas y del petróleo. Por tanto, ahí hay enfrentamiento también y posibilidades de enfrentamiento que afecten oleoducto y gasoducto del conjunto de la zona. Pero también presiones internas de las poblaciones con simpatías a Irán y que son profundamente antisionistas. Es decir, hay poblaciones más allá de su elemento religioso, tiene que ver con elementos políticos. Si esta no es una guerra religiosa, es un tema de geopolítica. Y yo creo que podría haber respuestas y un incremento y una escalada de esto, si se llega a suceder, donde se ataquen nuevamente instalaciones nucleares, se ataquen a las ciudades iraníes, buscando el cambio de régimen, como dicen ellos, o la rendición. Irán responder con fuerza, con misiles, con drones y con todo el aparato que significa el eje de la resistencia en el Líbano, en Irak, en Yemen. Es decir, perfectamente aquí la influencia regional de un conflicto podría perfectamente expandirse al conjunto del planeta si China y Rusia deberían tener también un papel que cumplir. Así es. Un minutito, Carlos, te hago la misma consulta y cerramos el programa. Cuéntame. La conclusión más precisa es esta. Hoy día el hegemón va en descenso
La amenaza es su único elemento para aterrorizar, y hoy día ni siquiera su propio poder o haber secuestrado al presidente venezolano indica que hay altísima capacidad militar. Eso no es cierto y eso lo saben hoy día China, Irán, Rusia, Venezuela, Colombia y varias naciones. Ya la amenaza no es igual y saben que van en caída libre pese a la destrucción que ellos logran. Así es. Muchísimas gracias, Pablo Jofré Leal, directamente desde Santiago de Chile, Carlos Santamaría desde Pasto, Colombia. Honor y placer para este servidor que nos hayan permitido tenerlos con nosotros hoy aquí analizando este tema detrás de la razón. Y ustedes, queridos amigos, también un placer para este servidor haber sido su anfitrión para conocer en detalle este tema que está marcando la pauta informativa y que ustedes tienen que conocer en detalle. Aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Detrás de la razón. Aquí les espero.